Estamos en directo ya en Facebook. Bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Fabián Ben, soy el director del proyecto Mar de Vidas, que llevo junto con mi compañera Inmaculada Carrasco. Mar de Vidas es un programa de sensibilización ecosocial y de sostenibilidad del mar, que está liderado por la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, cuyo presidente Basilio Otero nos acompaña hoy. Es una acción gratuita cofinanciada por el FEM, con la colaboración de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del programa Pleamar. Esta acción es ya el tercer coloquio temático sobre gobernanza del medio marino y los recursos pesqueros. Se lo vamos a dedicar al empleo de las mismas artes con diferentes usos, en concreto las nasas de pulpo y el palangre de fondo. Para ello tenemos como invitados por la Cofradía de Burela a Basilio Otero, que es patrón mayor, por la Cofradía de Caleta de Vélez a José Luis Pastor, que es patrón de pesca, y para hablar del palangre tenemos por la Cofradía de Cudillero a Ramón Jesús Riesgo, patrón de pesca, y por la Cofradía de Motril a Mari Carmen García, armadora y marinera. Modera el coloquio David Florido del Corral, que es profesor de antropología del Departamento de Antropología de la Universidad de Sevilla. David, te doy paso para comenzar este coloquio. Muchas gracias por asistir y por vernos. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, reiterar agradecimiento, por supuesto, a la Federación Nacional, pero también a los intervinientes que han decidido en un día de descanso pues incorporarse a esta iniciativa que me parece bastante interesante por una parte, pero también que tiene elementos que pueden ser de utilidad. Por otra parte, sirve para que la sociedad vaya conociendo aquellos aspectos más invisibles de la vida de la gente del mar y que tienen que ver directamente con sus actividades cotidianas y con sus formas de realización de pesca. Yo había preparado la sesión a partir de 4 temas. Será la dinámica de la conversación la que nos dirá cuáles de estos temas tengan un mayor o menor desarrollo, porque esto va a depender de las ganas que tengáis de hablar de unos temas o de otros temas en función de intereses, de aquello que os suscita más atractivo, ¿no? Os recuerdo que el primer tema tiene que ver con la preparación de la faena de pesca, de las actividades de pesca, aquello que tiene que ver con el mantenimiento de los distintos aparejos, carnadas, si es el caso. Aquí podéis hablar de materiales, de cómo lo realizáis, de cuántas personas colaboran en la realización de los artes, es decir, en el armazón de los artes. Si son gente que forma parte de la tripulación, es otra gente, qué peso tiene la familia en este proceso. También podéis hablar de cómo adquirís los efectos de pesca, de qué tipo de conocimiento específico hay que aplicar para el armado de los artes, etcétera, ¿no? Ese sería un primer tema que, para decirlo en una palabra sencilla, pues podría ser esto: cuáles son todas estas tareas y los conocimientos que hay que poner en marcha antes de salir a la mar. El segundo aspecto sería el de cómo se lleva a cabo el trabajo a bordo. Si hay distintos roles, si hay más de una persona, que es lo habitual, estamos siempre moviéndonos en la modalidad de pesca artesanal. Cómo se diferencian los distintos papeles o roles, la tripulación, el papel de cada uno en el mantenimiento de la embarcación y de los pertrechos, por supuesto también las estrategias de navegación, el territorio, cómo se accede al territorio y se seleccionan los lugares de pesca, qué parte de este conocimiento que se aplica en cada marea, en cada día de faena, se comunica y cuál pertenece al secreto de cada unidad productiva, de cada barco, de cada persona. Y sería la segunda cuestión, que para resumirla, pues podríamos utilizar cómo se trabaja a bordo. Un tercer tema, que de estos de mayor utilidad para la gestión y para la organización política, tiene que ver con
la relación que tenéis con los caladeros. Es decir, aplicáis normas de gestión en un territorio determinado a partir de vuestra organización, ya sea la cofradía o cualquier otra. Cómo afecta las regulaciones de tipo autonómico, de tipo estatal, si os afectan medidas incluso más allá, ¿no? Como las cuotas a las que están sometidas muchas pesquerías a partir de la normativa europea, que después se traslada por parte de la administración española. ¿Cuáles de esas normas os afectan más? Por ejemplo, el tema de los horarios suele ser, por lo menos por aquí por Andalucía, de los que más debate y ruido genera. ¿Hasta qué punto os sentís más o menos cómodos? ¿Qué papel jugáis, ¿no? en todo este sistema y el proceso de toma de decisiones y definición de normas? Y por último, sería la cuestión de, bueno, una vez que ya tenemos la captura, ¿qué se hace con ella? ¿Cómo se comercializa? También podéis hablar, en cada uno de estos aspectos, de cómo ha ido cambiando en el tiempo, si os adaptáis a demandas que surgen de repente en el mercado, o que en determinado momento del año aparecen estos picos de demanda para determinado tipo de productos. Bueno, cómo os afecta la dinámica de precios, y cómo esto puede condicionar o no vuestra actividad extractiva. Es decir, la etiqueta sería todo lo que tiene que ver con la comercialización de la producción pesquera. Creo que está claro, ¿no? Que tenéis más o menos claro qué podéis aportar en cada caso. Y lo que vamos a empezar por el primer tema, que es el que tiene que ver con la elaboración, con las tareas previas para la realización de las faenas de pesca. Y tenéis, bueno, si queréis podéis empezar. Quien quiera pide la palabra y podemos empezar por ahí. Y eso lo utilizaremos como una madre de un palangre del cual pues iremos sacando distintos reinales. A ver, ¿quién empieza? Yo mismo he levantado la mano, no sé si me ve la mano levantada. Pues venga, Basilio. Bueno, antes de nada, buenos días, gracias por acompañarnos un sábado. En cuanto a las faenas antes del barco, las faenas empiezan por la elaboración de las propias nasas, en nuestro caso, de pulpo. Yo soy marinero pescador de pulpo. Las nasas aquí en el norte suelen ser de armazón de hierro, suelen ser además nasas que deben de pesar entre 6 y 7 kilos, porque la orografía del terreno y las corrientes que tenemos, si tuviese menos peso, harían que se moviesen mucho en el fondo del mar y no dejarían pescar. Suelen ser armazones de hierro galvanizado y están cubiertas de red plástica. Y luego la preparación del cebo. El cebo es un problema últimamente, porque lo que hasta hace pocos años nadie quería, hoy lo quiere todo el mundo. Hasta la boga, que es un pescado que huele bastante mal en épocas de verano, que no se compraba, hoy en día para Sudáfrica y para países del este tiene muchísima demanda. Entonces, bueno, tenemos un cierto problema con el cebo congelado. Fresco ya no se consigue ya hace años. Últimamente está apareciendo un cebo artificial, que es un buen cebo para pescar pulpo, aunque no es tan bueno para pescar marisco. Es un cebo que hacen además en Burgos, en nuestro caso, o en Bueu, en Pontevedra. Es un cebo que tiene sus ventajas, es más caro, pero tiene sus ventajas porque no te hace falta cebar las nasas todos los días. Con cebarla un par de veces a la semana tienes bastante. Y luego tiene otra ventaja, que es que la pulga le afecta poco ese cebo. Entonces, bueno, las faenas son esas. En nuestro caso, la normativa gallega te permite salir a las 5 de la mañana. Digo gallega porque, aunque tenemos normativa estatal, aquí la mayor parte de las veces se trabaja dentro de líneas base. Las líneas base son unas líneas establecidas. Perdón. Disculpa, Basilio, antes de que pases al siguiente tema, vamos a intentar ir cerrando. Yo te preguntaría a ti y a quien vaya a hablar también de NASA, que en este caso es José Luis, desde Caleta. Por ejemplo, las nasas las traéis, tenéis que lastrarlas para adquirir esos 6-7 kilos que me has dicho que necesitas para
que se asienten bien en el fondo. Otra pregunta, ¿ese hierro galvanizado lo adquirís en qué? ¿En tiendas especializadas o buscáis la vida por un circuito así un poco específico que solo conocéis quienes os interesáis en estas cosas? ¿Tenéis capacidad ustedes de elaboración de estas varillas de hierro galvanizado o vienen ya y ustedes simplemente tenéis que armar con la tela plástica esta? Si puedes dar detalles y José Luis, cuando tomes la palabra sobre estas cuestiones, que creo, a mí por lo menos, tengo que aprovechar la oportunidad porque me encantan este tipo de detalles, ¿no? Que son muy invisibles y que al final son elementos fundamentales para que un arte pueda pescar. No, mira, empezando por el principio, no los tramos las nasas. El propio peso de la varilla le da el lastre. Lo que sí que hacemos es que, por ejemplo, las varillas, nosotros lo que hacemos es comprar el hierro, son nasas semicirculares, compramos el hierro curvado y los hierros que son largos, longitudinales, ya vienen cortados a la medida. Lo que sí que hacemos es que en el fondo de la nasa ponemos varillas de 12 milímetros de grosor, y en el resto de la nasa ponemos varillas de 10 milímetros de grosor, para que la nasa siempre tenga más peso en el fondo de la nasa que en la parte de arriba, para que cuando caiga siempre caiga de pie, digamos, con la boca hacia arriba y no con la boca hacia abajo. Que aunque caiga con la boca hacia abajo, como son semicirculares, pues suelen siempre darse la vuelta. Eso lo habéis ido aprendiendo, sí, a base de no pescar, a base de no pescar. Y luego y el hierro lo compramos en una chacharrería que vende hierro ya. Se suele comprar sin galvanizar, la soldamos y luego hay gente que la manda a galvanizar y hay gente que no la manda a galvanizar. Y luego la red plástica la compramos en efectos navales, que los efectos navales ya suelen tener ese tipo de red. Y dices que las soldáis ustedes mismos artesanamente con vuestros propios sopletes hacéis esa labor. Cada barco tiene su sistema para hacerlo, me imagino que tendréis un taller o en los chabolos o en... Vale. Eso nos ha llevado a llorar muchas veces. Ahora menos mal que tenemos allá hay unas máscaras para soldar que se ponen automáticamente oscuras, porque antes, cuando tenías que andar sacando y poniendo la careta, muchas veces hemos pasado noches muy malas por el tema de la soldadura, gracias a Dios. Y en eso también hemos avanzado y hay ya máscaras electrónicas que te ayudan a hacerlo más fácil para los que no somos profesionales, sobre todo. José Luis, no sé si tú quieres participar de... Sí, aquí es totalmente diferente, porque aquí, debido a que no hay tantos malos tiempos como allí en el norte, aquí en la zona de Málaga, pues nosotros las nasas son de plástico, las hacemos totalmente de malla de plástico y abajo le ponemos 2 hierros del 14 como de peso, ¿no? 2 trocitos a cada lado para que la nasa siempre quede de pie. Y la verdad que aquí, ya te digo, como no hay tantos malos tiempos, pues la nasa la hacemos totalmente de plástico. Y el cebo, pues lo que se estuvo comentando antes. Le metemos lacha, le metemos bogas, caballas también. A veces pues nos las trae la traíña, cuando pillan lachas así, como tienen poca venta en lonja, pues nosotros las compramos para cebar las nasas o caballas, la vaca también, lo que es el barco, la arrastre. Los barcos de arrastre también nos proporcionan bastante carnada durante todo el año. Y la verdad que son totalmente diferentes a las del norte. Yo he estado en el norte de viaje y he visto las nasas de allí, son más sofisticadas. Las nuestras son de plástico, están con su puerta, su comedero y la boca, pero después lo que le ponemos abajo son 2 hierrecitos. Pero es debido a eso, que aquí en el Mediterráneo el mar casi siempre suele estar en calma. Quitado algunos días que tenemos temporales y eso durante el invierno, durante casi todo el año el mar está más en calma. Y las nasas pues no son tan fuertes, tan preparadas para pescar aquí en esta zona. Tampoco hay mucha piedra. Aquí la zona donde nosotros pescamos es mayormente arena. Entonces pues tampoco se rompen tanto. Entonces no hace falta que tenga el armazón de hierro, sino que lo hacemos totalmente de plástico y solo le ponemos peso abajo. 2 hierrecitos del 14 y la verdad que funciona muy bien. ¿Y de tamaño podéis decir cada uno los tamaños habituales? Sí, la nuestra aproximadamente tendrá unos, te puedo decir, 50 centímetros de ancho, de largas,
por 40 de ancho más o menos. Son cuadraditas, rectangulares. Tampoco, hombre, depende ya de los barcos. Vamos a ver si a lo mejor hay algún barco más pequeño, pues la hace un poco más pequeña, pues para que le quepan más a la hora de transportarla. Nosotros tenemos un barco un poco más grande, pues la llevamos un tamaño que tampoco hace falta que sea tan grande. El pulpo se mete y la verdad es que hay veces que no hemos encontrado hasta 3, 4 pulpos dentro ahí todo y caben bien. Que tampoco hace falta que sean muy grandes. ¿Y en Burela, Basilio? En nuestro caso tenemos una regulación de unas medidas máximas, 550 centímetros, no, 55 centímetros, perdón, de largo y 35 de ancho. Como dice José Luis, las embarcaciones también las adaptan, hay nasas más pequeñas cuando la embarcación es pequeña, y hemos probado esas nasas que tenéis en el sur, pero aquí han durado más 2 días. De hecho, en Galicia mismo, cuando se trabaja dentro de las rías, Ría de Arousa, Ría de Vigo, Ría de Villagarcía, sí que no tienen un fondo las nasas. Las nasas en el fondo son de red, por lo que decía José Luis, es toda arena y no tiene problema ninguno. Aquí si pones una nasa sin protección exterior, en 2 días tienes la nasa deshecha porque hay muchísima roca y hay muchísima corriente. Una cosita última y ya vamos a pasar al Pisueto y a la gente de Motril. ¿El color de la malla es indiferente? ¿Os gusta trabajar con algún color más que otro? ¿Y en la elaboración de las nasas colaboran miembros de vuestra familia? ¿Tenéis un grupo de trabajadores que son los que se emplean en estas cosas? Nosotros, en mi caso, por ejemplo, pues las hago yo, prácticamente yo, mi trabajador me ayuda. Aquí en casa me pongo y lo hacemos con una grapadora, tenemos una grapadora y con anilla de acero. Antes lo hacíamos amarrar con hilo, lo hacíamos y la verdad que era más laborioso. Y con el tiempo el hilo se rozaba y se partía, se rompía. Y ahora pues hará 2, 3 años que en la ferretería donde nosotros aquí compramos, en Torre del Mar, nos trajo grapas de acero y entonces una grapadora vamos cogiendo todas las mallas y las cerramos con grapas de acero y son más duraderas. Y la verdad que en casa, por ejemplo, aquí en la terraza viendo la tele, pues cuando perdemos algunas, pues vamos haciéndolas para ir reponiendo. Entonces, que es totalmente artesanal. Nosotros, a veces mi trabajador, mi hijo también me ayuda y entre todos pues la vamos haciendo para tener siempre toda la arcia repuesta, porque muchas veces se rompen cuando se agarra alguna piedra, se parten. Entonces, pues vamos reponiendo las que nos van faltando. En nuestro caso también es igual que José Luis, la hacemos en casa. Nosotros la amarramos con trencilla, o hay gente que también la amarra con nilón, como el que se utiliza en el palangre, pero la mayoría con trencilla. Y lo que sí que el 90% la red es blanca. Hay gente que tiene red verde o red marrón, pero el 90% la red es blanca. Aquí, cuando se andaba por tierra a los pulpos, alzamayo que le llamamos aquí, utilizamos ya un hilo blanco para hacer salir el pulpo de su cueva, y en la mar le gusta más a la gente la red blanca, eso sí que es cierto. Aquí no, aquí la verdad que el color es, las tenemos negras, rojas, amarillas, azules, verdes, las tenemos de todos los colores. Lo que haya en la tienda de efectos navales, ¿no? Sí, pero si es que lo que pasa es que muchas veces dice, bueno, haz las negras, que parece que las negras funcionan muy bien. Bueno, pues venga, hacemos negras, pero después a lo mejor las amarillas en carta que pillan más que las negras. Dice, bueno, es que las aguas están más turbias, a lo mejor ven menos la tela negra. Venga, y cada uno, eso ya cada barco, tenemos una superstición con el tema de los colores. Al final las tenemos de todos los colores. Y lo importante es que caiga donde hay. Si hay, pilla, y si no hay, no pilla. Eso es el color, no. El pulpo, nada más que ve el cebo o lo huele, ya va en busca de la nasa e intenta buscar la manera de comerse el cebo y se mete dentro. Que el color para mí yo creo que no influye mucho, vaya, por lo menos aquí en esta zona. Muy bien, bueno, pues vamos a dar un salto de arte. Por ejemplo, Ramón, bueno, ya has visto de qué va un poco esta primera parte. Sí. Se me escucha bien, ¿no? Sí. Sí, es que a veces, no sé, falla un poco aquí el internet, pero bueno, ¿qué queréis que os cuente del palangre? El proceso, bueno, ha quedado claro que los pescadores no solamente sois pescadores, sino que sois también artesanos, elaboradores de vuestros útiles y aparejos de pesca. Que cuentes un poco cómo es el proceso ahí en tu puerto. Bueno,
Aquí el palangre normalmente, si la cosa no está muy apurada, que ya lo mandas que te lo traigan hecho de la fábrica, lo que sea, pues normalmente también lo hacemos nosotros. Porque depende del calibre, pues andas a lo mejor en primavera, andamos con un palangre mucho más fino, porque andamos en menos fondos. Ahora por el otoño, después del verano, incluso en verano. Bueno, en verano anda se ahora el bonito, pero si se ve el palangre ya andas en más fondos. Usamos palangre más gordo, a lo mejor del 180, del 200. Incluso por el invierno usamos el palangre del 250 de calibre. Entonces queremos hacerlo nosotros porque las trincas donde van los topes de los giratorios pues tienen que ir bien apretadas por culpa de que el palangre siempre estira un poco y la trinca puede correr. Entonces preferimos hacerlo nosotros, siempre y cuando pues se pueda, ¿no? Hay veces que se pierde mucho parejo, te coge apurado y lo mandas que te lo traigan ya de fábrica, que hoy en día las fábricas pues tienen máquinas que ya los hacen ellos, hacerlo más rápido, pero bueno, nosotros siempre nos gusta hacerlo nosotros, el palangre. Si puede ser, si no, pues lo que digo. Y ya te digo, usamos diferentes calibres. Primavera, cuando andas en pocos fondos, que la merluza anda por las 70, 80 brazos de agua, pues usamos palangre más fino. Y según va avanzando el año, pues vamos usando cada vez el palangre más gordo. Y luego que tal que el invierno, pues, oye, hay malos tiempos, ya no llega como en verano, en primavera, y hay más marejada, más corrientes, más todo, y necesitamos más resistencia. Y luego nosotros solemos trabajar normalmente a la merluza a piedra bola. O sea, el palangre más normalmente del puente, pues el puente llamamos lo que hay, por ejemplo, piedra, bola, piedra. Llamamos un puente y vas poniendo la altura que tú crees conveniente. A lo mejor cada 15 anzuelos, pues llevan una marca y pones una piedra, la siguiente pones una bola, la siguiente piedra, la siguiente bola. El aparejo, digamos, que va haciendo en el fondo, pues, unos puentes. Así, ¿no? Exacto. Sí, unos puentes, unos arcos. Y la altura que tú quieras está ahí a esa altura, depende del pescado, si está más alto, si está más bajo. Que ya es muy difícil porque la corriente también, el aparejo te lo tumba, o depende de lo que tú lo tenses o no lo tenses, pues va más alto o más bajo. A veces no va todo lo que tú quieres porque, oye, el fondo, las corrientes, el fondo no llega, como bien decía la NASA, solemos trabajar en fondos muy rocosos, en fondos muy uniformes, a lo mejor hay pozos, hay picos, entonces, y suele perderse bastante parejo, sobre todo ahora en estas fechas. Y nosotros la carnada que solemos utilizar básicamente a la merluza y a la parrocha. Sardina está pequeña. Normalmente ahora, antes usamos de ir de la costa de Pedro del Pinatania, de por ahí, venía carnada del sur. Ahora usamos esta croata, suele ser toda por igual y bien congelada, la carnada. Y a la merluza, digo, básicamente parrocho. Luego a lo mejor si andas a otras especies, como algún besugo, alguna locha o algún virrey, pues usamos con siarda, que llevamos con caballa. O sea, chapamos la caballa, conservas en sal y vamos usando para esas especies. Y el palangre, pues, depende de las líneas, lo que te tome la playa, depende de la zona, depende de los barcos. Hay que ir alternando. Depende de los caladeros que teas, pues puedes tirar más o menos aparejo. Hay veces que no puedes tirar donde tú quieres porque hay otros barcos que aquí, por ejemplo, por la zona de Cudiero las playas son muy pequeñas, toman poco lo que lleve los caladeros donde básicamente está la merluza. Bueno, Y de a lo eso mejor, pues, Ramón, de eso de la territorialidad hablaremos a continuación. Una última pregunta te quería hacer. ¿Usáis caña? ¿Las cañas de qué material son? no, nosotros usamos cañas, nosotros no usamos cañas. La caña usan aquí los que trabajan en la otra flota de aquí de Cudillero, básicamente, trabajan al pincho caña. Vale. Soy otra forma de trabajar a la merluza, son con líneas verticales. Sí, sí. Nosotros sí el palangre, líneas de palangre horizontal que toman, pues depende, pues 1 milla o 3 millas o lo que tome la playa.
o lo que puedas, depende de la flota que haya, claro, lógico. Sí, un palangre de fondo. Las cañas, esta gente que anda aquí al Pincho Caña usan cañas de bambú. Ajá. Llamamos las cañaveras, usan cañas de, no sé qué puede tener, 8 metros de largo las cañas, o por ahí más o menos. Y esos son los que andan al Pincho Caña, que trabajan en vertical. Y cada barco se agencia sus propias cañas yendo a los Sí, cañaverales. exacto. Vas a los cañaverales, preparas las cañas, dejas que sequen, hay los que las pintan, otros no las pintan, consérvanlas, ponenles unas, como las cañas de pescar de los deportivos, ponenles unas boyas para que pase el hilo por ellas. Depende cuanto más abajo, pues como una caña normal, más abajo más gruesas, más a la punta más estrechas, para que puedas, cuando por ejemplo la merluza pica, que veas la vara sentir, Moverse, sí. moverse. Y luego Muy eso va a bien. unos carretes hidráulicos. Muy bien, gracias. Bueno, Carmeli, cuéntanos tú el manejo del palangre en Motril. Carmeli. Ahora. Es que tenía el audio cortado. Bueno, pues nosotros trabajamos con 3 tipos de jarcia. Del 180 al 200 con el anzuelo del 3 o del 5. Depende de la profundidad que vayamos, depende del día, del tiempo que haga. Las carnadas que solemos utilizar, pues la lacha, el pulpo cabezón, sardina, la boga, no sé, la estrategia, es que todo depende del día, como esté el día, como esté la marea. Nosotros solemos trabajar con la jarcia del 180 y del 200. Pues solemos trabajar con unos 100 anzuelos, a 2 o 3 brazas más o menos de distancia de cada anzuelo. Luego las jarcias finas, pues a lo mejor de un anzuelo a otro 1 braza y media, 2 brazas. Eso ya depende de la pesquería que vayamos ahí. Nosotros tenemos un barco pequeñito y todo depende pues del tiempo, de la carnada que llevemos y eso, cada día es diferente. Cambiamos de jarcia probablemente cada día, según las circunstancias. Adaptamos al tipo de carnada, porque nosotros pescamos con carnada fresca, porque siempre pescamos sobre roca. Vamos buscando el pargo, la brótola, la gallineta, el mero. Y aquí los tiempos, pesco mucho por la parte de Adra, la zona de Almería. Aquí la playa es bastante grande y mucho roqueo. Y siempre pescamos sobre roca. Y nos adaptamos, el barco es pequeño, de 6,5 metros, y no nos deja el tiempo de tirar a los caladeros de fuera. Pues marcamos las jarcias finas, con anzuelos del 2 parracero o del 3, y le metemos pulpo, le metemos lacha pequeña, buscando el sargo, buscando el parguetón, alguna dorada. El tiempo no deja de tirar para afuera, pues embarcamos jarcia más recia. Conseguimos boga o lacha gorda para cortar 2. Cuando veamos las jarcias al 5, anzuelos 5 barracero, madre 180, 200. Y aquí para coger 40 brazas te tienes que ir a 5 millas de la costa. Y ahí pues vamos buscando pues sobre todo el mero, dentón, pargo, Gallineta. pescado, buscando piezas grandes. Que cojas con pocas piezas pues haces kilos y hace buena venta. Adaptando un poco a las circunstancias del día, al tipo de carnada que tenemos. Carnada, el tiempo, depende de cómo esté también el tiempo, pues podemos ir a un fondo o podemos ir a otro. Que el tiempo está regular, pues a trabajar por tierra punta, donde estamos más protegidos. A buscar pescado corto con las jarcias finas, a buscar 4 sargos y parguetón, breca, adaptando a lo que hay en el día, vaya, en una palabra. Y vamos jugando así con las 3 jarcias, con los 3 tipos de jarcias
que gastamos que utilizamos. Normalmente lo que es el palangre lo solemos hacer nosotros. O en un cuartillo que tenemos en puerto, alquilado, o no en casa. Lo hacemos nosotros desde el principio, lo hacemos todo. Yo monto los aparejos y ella los arma. Él va montando y yo lo voy armando. Y así. ¿Y la carnada pareja ahí en casa o seguramente será en el cuarto del puerto, ¿no? En el cuarto, claro. Ya tenemos preparativos, tenemos cámaras, tenemos congeladores. Y cuando conseguimos, pues, ¿qué podemos guardar? 200 kilos. Pues la preparamos y a los congeladores. Normalmente compramos cantidad, porque es verdad que hay épocas en que es complicado también comprar carnada. Y normalmente, pues cuando ahí compramos cantidad y la preparamos, pues la salamos, depende de la cantidad de la carnada, el tipo de carnada que sea, pues se le hace una cosa u otra. Me imagino La que salamos, la vamos preparando.